Continuando con la lectura de Soberón Mainero, hay otro apartado que se llama Concepto de clonación molecular. Como ya mencionamos, los fragmentos generados por las enzimas de restricción tienen además la propiedad de asociarse unos con otros por medio de sus extremos cohesivos. Cuando los investigadores de la genética bacteriana conocieron estas enzimas de reciente caracterización a principios de los años 70, se dieron cuenta de algo sumamente importante. Si se reasocia un segmento de restricción proveniente de un organismo con otro segmento generado por la misma enzima pero proveniente de otro organismo, se obtendría una molécula híbrida o quimérica, una molécula de ADN recombinante. De hecho, dado que el ADN de todos los organismos vivientes tienen una naturaleza química idéntica, no deberían existir limitaciones para recombinar el ADN de cualquier origen. Algunos investigadores intuyeron el monumental potencial de este concepto. Los laboratorios de Paul Berg, Stanley Cohen en la Universidad de Stanford y de Herbert Boyer en la Universidad de California en San Francisco siguieron hacia la tarea de hacer que este concepto se convirtiera en realidad. Como un comentario al margen o un paréntesis, es curioso que estamos leyendo un texto en donde se menciona que las enzimas son de primordial importancia para la concatenación o la fragmentación del ADN de cualquier célula. Nuestro organismo, para regenerarse en cualquier herida, en cualquier enfermedad, necesita estructurar nuevas células. Pero la duplicación de estas células no se podría llevar a cabo sin las enzimas. No podríamos duplicar sin ellas ningún código genético de nuestras células somáticas o de nuestras células germinales. Entonces, lo lógico sería que nuestras sustancias para sanar nuestras heridas deberían de llevar enzimas para podernos ayudar en la replicación celular, tanto somática como germinal. Y dudo mucho que los refrescos, en especial la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, lleven estas enzimas para que nos ayuden a replicar, ¿verdad? Mucho menos un omeprazol, mucho menos el azúcar refinada que ingerimos a diario. No lleva ninguna enzima que nos ayude a reproducir o a replicar nuestro ADN para que nuestras células se logren multiplicar. Pero lo más curioso es que la Universidad de Stanford lo sabe, la Universidad de California lo sabe, y toda la alimentación de Estados Unidos está basada en Coca-Cola, Pepsi-Cola, azúcar refinada y demás cosas chatarra que no llevan encima, ¿verdad? Pero en fin, esto es un comentario al margen. Quien quiera apuntarlo, qué bueno. Y el que no, pues ni modo. Continuaremos. Para reasociar dos moléculas de ADN es necesario reconstituir el enlace fosfodiéster, un enlace covalente fuerte. Y aquí entra en acción otra enzima que había ya sido descrita para entonces, la ADN ligasa. De esta forma podían tomarse las dos moléculas, reasociarlas, hibridizarlas y luego ligarlas. Se obtiene una molécula continua recombinante, la cual, sin embargo, es algo inerte en tanto no sea introducida a una célula que la transcriba y traduzca. Además, algo muy importante, esta molécula debe ser capaz de perpetuarse, replicarse dentro de la célula. De otra manera, se diluiría y perdería irremisiblemente después de que la célula se dividiera.
Finalmente, era necesario identificar las células en las que el ADN recombinante se hubiera introducido y establecido. Así tenemos los elementos esenciales de la técnica de ADN recombinante. Obtención de fragmentos específicos de ADN, esto es, enzimas de restricción, ligación o reasociación covalente de las moléculas para obtener hebras continuas de ADN, enzimas ligasa. Mecanismo para introducir al interior de células vivas el ADN recombinante o transformación. Mecanismo para asegurar la replicación e identificación de la molécula recombinante dentro de la célula, vehículo molecular. El primer experimento en el que se puso en práctica este concepto realmente simple, que se conoce como clonación molecular, se logró al utilizar plásmidos bacterianos como vehículos y ADN también bacteriano como pasajero. Uno de los primeros vehículos moleculares de clonación, el plásmido denominado PBR mayúscula 322, fue construido por el Dr. Francisco Bolívar, investigador mexicano que se encontraba trabajando en su postdoctorado a mitad de los años 70 en la Universidad de California en San Francisco. Este plásmido se ha usado innumerables veces y servido de base para la construcción de la mayoría de los vehículos más modernos de clonación. Por la participación del Dr. Bolívar en estas investigaciones, aunado a sus otras aportaciones a la ciencia mexicana e internacional, fue galardonado con el Premio Internacional Príncipe de Asturias en el área científica en 1992 que otorgó el gobierno español. Consideremos ahora las consecuencias de un experimento de clonación molecular. Los segmentos de ADN que se encontraban dispersos en largas y monótonas hebras de ADN resultan ahora disociados en segmentos específicos, y cada uno puede ser perpetuado independientemente. Disponemos ahora de una biblioteca genómica o genoteca que podemos mantener indefinidamente con solo mantener vivas las células bacterianas que albergan los plásmidos recombinantes. Igualmente, una vez seleccionada una clona de la genoteca, pudimos cultivar las células y obtener cantidades ilimitadas de ADN para su posterior manipulación y caracterización. La elusiva purificación de genes específicos se vuelve una realidad. Como ya se mencionó, las repercusiones de estos primeros experimentos fueron visualizadas rápidamente, pues incluían también posibles riesgos y problemas, lo cual dio origen a un importante debate iniciado por la propia comunidad científica. Continuando con la lectura de Soberón Mainero. Hay otro apartado que se llama concepto de clonación molecular.
Como ya mencionamos, los fragmentos generados por las enzimas de restricción tienen además la propiedad de reasociarse unos con otros por medio de sus extremos cohesivos. Cuando los investigadores de la genética bacteriana conocieron estas enzimas de reciente caracterización a principios de los años 70, se dieron cuenta de algo sumamente importante. Si se reasocia un segmento de restricción proveniente de un organismo con otro segmento generado por la misma enzima, pero proveniente de otro organismo, se obtendría una molécula híbrida o quimérica, una molécula de ADN recombinante. De hecho, dado que el ADN de todos los organismos vivientes tienen una naturaleza química idéntica, no deberían existir limitaciones para recombinar el ADN de cualquier origen. Algunos investigadores intuyeron el monumental potencial de este concepto. Los laboratorios de Paul Berg, Stanley Cohen en la Universidad de Stanford y de Herbert Boyer en la Universidad de California en San Francisco se dieron hacia la tarea de hacer que este concepto se convirtiera en realidad. Como un comentario al margen o un paréntesis, es curioso que estamos leyendo un texto en donde se menciona que las enzimas son de primordial importancia para la concatenación o la fragmentación del ADN de cualquier célula. Nuestro organismo, para regenerarse en cualquier herida, en cualquier enfermedad, necesita estructurar nuevas células. Pero la duplicación de estas células no se podría llevar a cabo sin las enzimas. No podríamos duplicar sin ellas ningún código genético de nuestras células somáticas o de nuestras células germinales. Entonces, lo lógico sería que nuestras sustancias para sanar nuestras heridas deberían de llevar enzimas para podernos ayudar en la replicación celular, tanto somática como germinal. Y dudo mucho que los refrescos, en especial la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, lleven estas enzimas para que nos ayuden a replicar, ¿verdad? Mucho menos un omeprazol y mucho menos el azúcar refinada que ingerimos a diario, ¿verdad? No lleva ninguna enzima que nos ayude a reproducir o a replicar nuestro ADN para que nuestras células se logren multiplicar, ¿verdad? Pero lo más curioso es que la Universidad de Stanford lo sabe. La Universidad de California lo sabe, y toda la alimentación de Estados Unidos está basada en Coca-Cola, Pepsi-Cola, azúcar refinada y demás cosas chatarra que no llevan encima, ¿verdad? Pero en fin, esto es un comentario al margen. Quien quiera apuntarlo, qué bueno, y el que no, pues ni modo, continuaremos. Para reasociar dos moléculas de ADN es necesario reconstituir el enlace fosfodiéster, un enlace covalente fuerte,
Y aquí entra en acción otra enzima que había ya sido descrita para entonces, la ADN ligasa. De esta forma podían tomarse las dos moléculas, reasociarlas, hibridizarlas y luego ligarlas. Se obtiene una molécula continua recombinante, la cual, sin embargo, es algo inerte en tanto no sea introducida a una célula que la transcriba y traduzca. Además, algo muy importante, esta molécula debe ser capaz de perpetuarse, replicarse dentro de la célula. De otra manera, se diluiría y perdería irremisiblemente después de que la célula se dividiera. Finalmente, era necesario identificar las células en las que el ADN recombinante se hubiera introducido y establecido. Así tenemos los elementos esenciales de la técnica de ADN recombinante. Obtención de fragmentos específicos de ADN, esto es, enzimas de restricción, ligación o reasociación covalente de las moléculas para obtener hebras continuas de ADN, enzimas ligasa. Mecanismo para introducir al interior de células vivas el ADN recombinante o transformación. Mecanismo para asegurar la replicación e identificación de la molécula recombinante dentro de la célula. Vehículo molecular. El primer experimento en el que se puso en práctica este concepto realmente simple, que se conoce como clonación molecular, se logró al utilizar plásmidos bacterianos como vehículos y ADN también bacteriano como pasajero. Uno de los primeros vehículos moleculares de clonación, el plásmido denominado PBR mayúscula 322, fue construido por el Dr. Francisco Bolívar.